Bienvenidos a este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Y ojo con esto, este tema va a estar muy fuerte. Tengo aquí conmigo a la pastora María Belén, porque es un tema que pareciera que la Biblia no lo habla, pero que es un tema que está enmarcado dentro de todo el contexto bíblico. Vamos a hablar de códigos celestiales, códigos sobrenaturales de la iglesia. Y para eso quiero comenzar con el primer código, el don de lenguas. Mira cuánto bullying se le hizo a este don. Yo me acuerdo que cuando muchachito era un chalequeo, nosotros empezar, usa la falda corta, usa la falda larga, Rambo saca la bazooka, salabá, salabín. O sea, eso para nosotros era una mamadera de gallo, un chalequeo, pero al final era porque no lo entendíamos. Y muchas iglesias hicieron del don de lengua una burla. Creo que Satanás se dio a la tarea de manchar ese don tan especial. Que aún es el don lo de siguen lengua. subestimando. Sí, aún lo siguen subestimando algunos. Pero lo tremendo no es solamente que lo hayan subestimado, es cómo se consideró dentro de las iglesias al que hablaba en lenguas. Como loco. El loco, la loca, El descarriado. el problemático. Mira el problema. Entonces, claro, yo supe de iglesias, pastora María Belén, donde tú hablabas en lenguas y te mandaban a llamar a la directiva y te decían, hermanito, qué bueno, felicitaciones porque recibió el don, pero hable calladito, hable en su casa, aquí no puede hablar. Y públicamente lo mandaban a callar. Públicamente lo mandaban a callar. Entonces, vamos a comenzar con este primer don, hablando de códigos. ¿Por qué hablamos del don de lengua y de códigos? Para ti. Los códigos celestiales son mensajes, son revelaciones que vienen de parte del cielo, que es una comunicación directa de Dios para con sus hijos. Llevan implícitos misterios, cosas encriptadas que no han sido reveladas antes. Hablaste de encriptación. La gente dice, pero es que están bloqueando, porque eso no lo dice la Biblia. Mi amigo sí lo dice. Es más, preste atención. La Biblia dice que el que habla en lenguas, misterio, habla. Y también parece que ese misterio es muy similar a un lenguaje del Espíritu. En el libro de Romanos dice que el Espíritu de Dios intercede a favor de nosotros con gemidos indecibles. ¿Eso no le parece a usted que es lo mismo que un misterio? Pienso que la gente no entiende lo que no entendemos. Voy a corregir lo que estoy diciendo. Cuando no entendemos algo, lo rechazamos. Recuerdo clases que yo recibí donde me decían que el don de lenguas era la capacidad que tenía un ser humano de interpretar otros idiomas. Otros idiomas, y entonces uno preguntaba, pero ¿qué tipo de idioma? No, o sea, como francés, como mandarín, esloveno, mandarín. Entonces yo decía, ese es el don de lengua. Sí, pasa que me dieron tantas explicaciones, pero al final ninguna de esas personas sabía lo que realmente es el don de lengua. Y estará mirándonos alguien y dirá, bueno, ahora ustedes sí lo saben. Pero es que el punto no es que si lo sabemos o no lo sabemos, sino que es la realidad bíblica. El don de lenguas, para empezar por es un don que habla en códigos. Exactamente. Hay códigos que son abiertos y hay códigos que son cerrados. Es decir, hay códigos que están para la interpretación y hay códigos que no son interpretables. Vienen directamente con la orden del cielo. Es decir, que es Dios quien es el emisor del código, nosotros somos los receptores. Y Él se lo da a quien Él le place, pero lleva implícita una orden. La orden la da el Señor. El Señor es quien dice cuándo se va a descifrar y cuándo no se va a descifrar el código. Cuándo se va a interpretar y cuándo no debe ser interpretado el código en lenguas. Ojo esto. Que un código no sea autorizado a la interpretación no quiere decir que no contenga el mensaje. ¿Cuál es la diferencia? El reino de los cielos maneja sus códigos para efectos de guerra, para efectos de informar, para efectos de poner a la gente en el propósito. Le explico. Cuando alguien habla en lenguas, los que están alrededor están recibiendo un código, si el código es para los que están ahí alrededor. Y la persona que lo está hablando también está recibiendo un código que quizás no se está interpretando, pero
que se está, valga la expresión, codificando en el espíritu de la gente que está allí. Lo tremendo del don de lenguas es que no necesariamente tú tengas que tener al Espíritu Santo para ser codificado. Cualquier persona que tenga un espíritu de vida puede ser codificado por el don de lenguas. Es decir, usted estará allí y dirá, ¿pero qué es ser codificado? Ser codificado es recibir una información dentro de ti sin que te des cuenta que la estás recibiendo. Los códigos en lenguas en ocasiones activan el propósito en las personas. Activan el propósito. Activan los dones, desatan los dones. Desatan ministerios. Desatan ministerios. Ese mismo don de lenguas puede estar libertando a alguien allí sin que la persona se dé cuenta que está siendo libre. Perfectamente. Códigos en lenguas de liberación. Ese don de lenguas puede estar intercediendo por alguien. Intercediendo, como dice la palabra. Quien habla en lenguas se edifica a sí mismo y también edifica al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que usted debe entender? Que cualquier persona que tenga espíritu va a ser un receptor de código. De códigos. Porque el receptor del código es el espíritu del hombre. Por eso es que hay gente que escucha el don de lenguas y dice, oye, qué cosa tan rara, pero ¿qué sentiste? Oye, yo sentí algo cuando esa persona estaba hablando, pero ¿qué sentiste? No sé. Claro, tú no sabes, pero tu espíritu, como el don de lenguas es un código que va en el espíritu, se va a codificar a tu espíritu. Y esto es lo tremendo, que cuando la gente es codificada con un don de lenguas, termina siendo lo que el código del cielo dice, sin que se dé cuenta. Sin tener conocimiento. O conciencia de ello. Termina siendo lo que el código ha desatado, porque los códigos en lengua vienen a irrumpir en el espíritu de las personas. Por eso es que hablamos hablar de códigos en lenguas es hablar de lo sobrenatural. Obvio, hablemos de la guerra. ¿Cómo se gana una guerra? La guerra se gana por comunicación. Ok, armamento, todo esto, pero si yo tengo una comunicación encriptada que nadie puede detectarla, yo puedo atacar al enemigo y él nunca darse cuenta. ¿Cuándo pierdo la guerra? Cuando mi comunicación es interceptada. Cuando el mensaje no llega. O cuando me interceptan la comunicación. Que fue lo que pasó en Alemania. ¿Sí? Entonces, si me interceptan la comunicación y me la decodifican, van a saber dónde yo voy a instalar mis tanques, dónde voy a instalar mis misiles, dónde voy a enviar. Van a conocer las estrategias. Entonces, en el siguiente segmento, vamos a hablar de uno de los usos más espectaculares del código en lenguas, y este es uno de los códigos que estamos tocando, para la iglesia de Cristo, para los hombres de Dios y para el futuro suyo. Ya regresamos. Y bueno, continuamos. Aquí estamos, ¿no? Hablando de códigos celestiales, códigos sobrenaturales. Dios se maneja en códigos. Yo hablaba de cómo en la guerra es importantísimo que haya un código. Si no hay un código, te van a descifrar tus comunicaciones, y esas comunicaciones incluyen estrategias. ¿Dónde vas a instalar tus militares? ¿Dónde vas a poner tus misiles? ¿Por dónde vas a hacer la inserción? Entonces, si te descubren ese lenguaje, te acaban el ejército. Te van a desarticular el plan de guerra. Ahora, cuando Dios quiere establecer un plan de guerra contra Satanás, ¿a qué no saben ustedes en qué idioma lo baja Dios? En lenguas celestiales. ¿Por qué? Para que no pueda ser descifrado ni decodificado. Ojo con esto. Los demonios no tienen la autoridad ni la capacidad para interpretar la lengua que hablamos en el espíritu. Pero yo quiero hablar de esa lengua, María Belén. Tú sabes que esa lengua es una lengua que viene, esa lengua, ese don que tenemos hoy en día los cristianos, que muchos le han hecho bullying, es el idioma con que fuimos creados. Es el idioma que se estableció desde antes de la fundación del mundo. Desde antes en el diseño. En el diseño. En nuestro ADN. Cuando Adán y Eva son instalados aquí, el idioma que hablaban era esa lengua. Ahora, esa lengua no es importante cómo suene aquí. Porque de repente una persona no tiene la habilidad en la lengua para que eso suene como debería de sonar.
Pero no es el sonido de la articulación lo que lleva el mensaje. Es el espíritu en la onda de la articulación, en la voz. Allí va metido el mensaje. En la frecuencia celestial. Eso es una frecuencia celestial. Y eso no es interpretable por nadie. No puede ser interpretado ni intervenido. Ni intervenido. Ahora, claro, a Satanás le conviene hacerle un bullying al don de lenguas, porque cuando Dios va a establecer un código de guerra para destronar a un principado, para un plan para una nación, para poner a un hombre en un reinado, para desatar un empresario, para desatar una familia, para bendecir a alguien, entonces si Dios lo dice en español, Satanás le coge ventaja y estorba el propósito. Pero si lo dice en lengua, es imposible. Satanás queda en el aire que pensando, lo pueda decodificar. ¿Qué dijeron? Entonces Adán y Eva hablaban eso. Pero ese lenguaje original en código tiene mucho poder. Porque habla a los espíritus de las personas. Y hablar al espíritu de la gente es que la gente termine haciendo lo que Dios quiere, aunque no quieran. Aunque no quieran. Y aunque no crean en Dios. Aunque no quieran, aunque no crean, aunque no tengan el conocimiento, terminan cumpliendo la orden del cielo. Ahí vino el conflicto de Babel. Porque los hombres quisieron hacer una torre que llegara al cielo, pero todos hablaban el lenguaje de Dios. El mismo idioma. Por eso tuvo que el Señor y confundirlos. esa lengua era peligrosa, porque con esa lengua iban a llegar lejos. Y tú no te pones a pensar aquí, si estaban haciendo una torre y el problema era la torre, ¿por qué no darle una patada a la torre y tumbarla? ¿Por qué la solución fue confundir la lengua? No, para que no se pongan de acuerdo. Para que no se pongan de acuerdo. Esa lengua tenía poder. Con esa lengua accedían directo a un trono de gracia. Y Dios simplemente la erradicó. ¿Cuándo devolvió Dios la lengua? La devuelve en el Espíritu Santo cuando viene nuevamente sobre su iglesia. Devuelve la lengua. ¿Y cuál es la primera señal? Mira que no hubo milagros. Mira que ese día cuando viene el Espíritu Santo no hubo milagro, no hubo nada. ¿Cuál es la señal que sobreabundó? Las lenguas. Porque era el idioma perdido. La lengua perdida. Ahora hablemos de otros códigos para irle dando razón a la gente. Que hablemos de los sueños. Los sueños también son un código. Son códigos celestiales. Cuando no solamente los sueños, las visiones. Hay algo muy interesante, apóstol, en cuanto al tema de los sueños y de las visiones y de los códigos celestiales. Hay algo muy interesante en lo que es el carácter del profeta. Porque por revelación, el Espíritu Santo habla y dice que no podemos hablar de un profeta sin códigos celestiales. Es decir, que el carácter de un profeta está íntimamente relacionado a los códigos celestiales, al don de lenguas, a los sueños, a las visiones, éxtasis, a la palabra profética. A la palabra profética, a la revelación. No podemos decir que alguien es profeta si en esa persona no se manifiestan los códigos celestiales. Los tipos de códigos. ¿Qué pasa con esto? Que en el profeta está dentro de su ADN espiritual. La carga genética espiritual de un profeta son los códigos celestiales. A través de los sueños, Dios directamente baja mensajes. Y los sueños, no solamente los sueños son códigos, sino la interpretación de los sueños también son códigos celestiales. Sí, esto es súper interesante. Porque hay algunas personas que pueden tener injerencia en los sueños del ser humano. Primero, el ser humano. Si comes una comida muy pesada, vas a soñar locuras. Exactamente. Número 2, los demonios. Los demonios pueden interrumpir los sueños, intervenir no solamente en interrumpir, sino darte sueños. Dar los sueños. Satanás puede abrir su boca en sueños. Puede abrir y calumniar. Número 3, los ángeles pueden entrar dentro de los sueños. Pueden estar dentro de un sueño. Ojo con esto. Dice la Biblia, y se le apareció a José un ángel en sueños. Es decir, no es que estaba soñando con un ángel. El ángel se metió adentro del sueño. Fue a llevar el mensaje en el sueño. Tiene que entenderlo así. Eso de que no es que él soñó con un ángel, no, él no soñó con un ángel. Un ángel se metió dentro del sueño y le habló desde adentro. Correcto. Y la otra persona que habla a través de los sueños es Dios, por supuesto. Dice el libro de Job, de una o dos maneras habla Dios al hombre. Cuando el hombre
entra en sueño, Dios se acerca y habla al oído del hombre para hacerle saber lo que ha de venir. Eso lo dice el libro de Job, una referencia muy bonita. Entonces, ¿qué pasa? En los sueños hay sueños que los demonios pueden decodificar. Es decir, Dios te está poniendo un sueño y un demonio puede interrumpir eso. Puede interrumpirlo. Quizás no sabe lo que Dios te está diciendo, pero lo va a interrumpir. Lo va a interrumpir. ¿Ok? Pero hay cierto tipo de sueños que no se decodifican. Caso de Nabucodonosor. Él sueña algo, pero él se despierta y él sabe que soñó algo, pero no sabe que soñó. Es decir, no lo pudo soñé descifrar. algo importante porque mi espíritu lo siente, pero yo no sé qué soñé. Ojo con esto. Ahí se le codificó el sueño, pero se le quedó en el espíritu. Ojo con esto. El sueño, porque el sueño se decodifica en tres fases. Llega al espíritu, sube al alma y del alma va a la conciencia, al entendimiento. ¿Ok? Entonces, el sueño de Nabucodonosor, cuando Dios se lo pone, se lo deja en el espíritu. De manera que Nabucodonosor, por su espíritu, sabía que algo había recibido, pero no sabía qué era. No lo podía interpretar. Es que no lo podía interpretar, es que ni siquiera lo podía recordar. Y él se quedó en la fase 1 de la codificación. Porque la codificación va por fases. La primera forma de codificarte, y es la que usa Dios, es a través del espíritu. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre, dice el proverbio. Entonces es interesante que usted lo sepa. Que Dios, cuando quiere codificarte, lo hace al espíritu. Nabucodonosor se despierta y dice, caramba, yo soñé, pero no me acuerdo qué. No me acuerdo. Ahí manda a llamar a todo el mundo. Magos, agoreros, sabios, sátrapas, todo lo que puedo llamar. Y cuando él les dice, ajá, entonces los sátrapas le dicen, los magos le dicen, ajá, pero cuéntanos el sueño, licenciado, díganos qué soñó. Nabucodonosor le dice, ese es el problema. Yo quiero que me digan, ustedes me digan a mí qué soñé yo. En el siguiente segmento vamos a hablar de esto. Cómo se codifica y se decodifica un sueño. Ay, ay, ay. Bueno, señores, continuamos este programa que está brutal. Estamos hablando de códigos celestiales, María Belén. Entonces decíamos, Nabucodonosor soñó, pero no sabe qué soñó. Se traen a todo el mundo, revisan, nadie les puede decir, todo el mundo le decía, pero bueno, rey, tiene que decirnos por lo menos qué soñó. Para nosotros por lo menos decirle qué es lo que es. Mira, vale, le echaron el muerto a uno. Mira, por aquí hay uno que te lo va a decir. Presentan a Daniel. Daniel entra, rey, ¿qué pasó? Bueno, yo soñé. ¿Qué soñó? Ese es el problema, no me acuerdo. Pero sé que es algo importante. Déjeme ir a orar. Deme un tiempo. Yo le voy a decir qué es lo que va a pasar. Daniel se mete en oración. Como el que da el código es el que sabe la información, Daniel se mete y Dios le dice, lo que soñó Nabucodonosor fue esto. Entra Daniel a la habitación de Nabucodonosor y le dice, rey, tú soñaste con una estatua de cabeza de oro, que tenía el pecho de plata, que tenía el torso de bronce, las piernas así, tal. Y el rey dice, sí, eso fue lo que soñé, pero espérate, porque ahora viene la interpretación. Resulta que hay dos fases allí. Daniel recibió un código para poder descubrir qué era lo que había soñado Nabucodonosor. Y el segundo código celestial fue la interpretación del sueño. Y resulta que ese código celestial que le fue revelado a Daniel, a su vez desata en Daniel la unción de gobierno. Agárralo, porque se volvió loco. Esto es una locura lo que está pasando. El rey Nabucodonosor halló gracia y favor en Daniel. ¿Qué fue lo que pasó con José? Cuando José le interpreta el sueño a Faraón, se desata la unción de gobierno. Se activó la unción de gobierno. Cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, inmediatamente Nabucodonosor dice, tú vas a ser el jefe de toda esa gente. Esto quiere decir que los códigos celestiales llevan, desatan la unción de gobierno. ¿Para qué? Para colocar a los hijos de Dios en lugares de autoridad. Yo estoy sintiendo poder. Siento poder. Yo no sé si usted se está disfrutando de esto. Ahora bien, hablemos de esto. ¿Por qué Dios habla en código? ¿Cuál sería una de las razones dentro de las tantas? Ya dijimos por guerra, pero ¿qué otra razón tiene Dios para hablar al hombre en código? Por ejemplo, uno no sueña cosas normales.
Cuando Dios te quiere hablar en un sueño, por ejemplo, no te habla de forma literal. No te dice, simbólicamente. sino Carlos, veías esto, no. Sino que se te aparece una vaca, y entonces unas nubes, un sol, una casa, un lago. Y entonces un poco de cosas que uno dice, pero ¿por qué Dios no me habla directo? Ya le voy a responder a la gente. ¿Por qué Dios no habla directo? ¿Por qué Dios te habla a través de símbolos? La respuesta es fácil, María Belén. Primero, porque somos un cuerpo y a veces es necesario depender uno del otro. Pero en segundo lugar, y la más importante, es que los símbolos y las retóricas hablan más que las palabras. Cuando Dios te muestra algo en un símbolo, Él quiere que tú no solamente interpretes eso, sino lo que está de fondo, lo que está oculto en lo que Él te está diciendo. A veces una palabra se queda en el momento cuando te la dicen, pero un símbolo perdura en todo un ministerio. Es decir, una revelación que te viene por un símbolo o por una metáfora, ella trasciende su significado en el tiempo. Por eso Dios utiliza estas cosas. Es algo que impacta. Que lleva más, que comunica más. Que es más difícil de interpretar, pero que comunica más. Es que los códigos celestiales activan el mundo espiritual y alinean lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, veamos esto. Cuando Dios le muestra a Daniel las visiones de las bestias, ¿te recuerdas de eso? Empieza que si le muestra un oso, que si le muestra a un leopardo con 4 alas, que si le muestra a un león, que si le muestra... Tú te das cuenta que cuando tú dibujas lo que Daniel ve, cuando lo dibujas, son abstractos, son raros, son extraños. Uh-huh. Pero si te das cuenta, la descripción de la visión habla más que decirlo en palabras. Que decirlo textual. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el oso con 2 costillas en la boca, con 3 costillas en la boca, es el reino de Persia. Y mira que el oso se inclinaba más de un lado que del otro, eran los medos con los persas. Mira que el símbolo también forma parte de un todo en el código. Cuando Dios te lo habla a través de símbolo, está tratando de decirte más. Por eso es que los sueños siempre hay que prestarle mucha atención, sobre todo al detalle. Hablan más que las palabras naturales. Interesantísimo, ¿no? ¿Qué otro código hay por allí? La profecía. La palabra profética. Con esto vamos finalizando. Cuéntame. Otro de los códigos extraordinarios en los cuales el Señor se nos revela es a través de la palabra profética. Anuncian aquello que ha de venir, aquello que ha de acontecer, pero que no ha sido revelado. Que no ha sido, de los cuales no alcanza el conocimiento humano. Hay profetas que hablaron que ellos no entendieron lo que dijeron. Caifás. Eso es lo profundo de la profecía. Caifás. Es necesario que un hombre muera por una nación y que una nación muera por un hombre. Él no supo lo que dijo. Pero anunció lo que había de acontecer. En Cristo Jesús. Porque aún la palabra profética es código. Es código. Aunque parezca que está tácita, que está sobreentendida. Que al oírla, wow, sí, eso fue lo que quiso decir Dios. A veces la palabra profética lleva el trasfondo profético. Ella es como una onda. Yo siempre veo la palabra profética y cuando se la explico a la gente, se la explico como una onda, como la frecuencia de radio. Ella va hacia adelante y vuelve hacia atrás y se vuelve a poner en el presente. La palabra profética tiene esa característica de revisar todos los tiempos. Eso es una característica hermosa de los sueños, de la palabra profética, del don de lenguas. Todos estos códigos eclesiásticos son para uso, no solamente de la iglesia, sino para el favor del mundo, de aquellos que no conocen al Señor. Una palabra profética desata el destino de gloria de toda una nación. De toda una nación. Desata en lo personal, desata a nivel global, desata a nivel de ministerio, a nivel de iglesia como cuerpo de Cristo, pero desata palabra para las naciones. Una de las, y con esto finalizo, de los códigos que Dios utiliza, hay uno que se llama el éxtasis. No estoy hablando de una droga ni nada de esto. El éxtasis, para los que no saben lo que es un éxtasis, es una sensación de que usted se queda dormido.
de que usted que se queda dormido. Pero usted realmente no se quedó dormido. Usted lo que se queda es así como taciturno, como fijo. ¿Ok? Y en esas, usted le cae una sensación como de adormecimiento. Y ahí usted ve como una visión. Fue lo que le pasó a Pedro. Pedro ve un lienzo y donde en el lienzo habían toda clase de animales que no se comen. Y escucha la voz que le dice, Pedro, come de los animales, mátalos y cómetelos. Y Pedro le dice en la visión, yo no como eso, Señor. Cuando Pedro despierta, ¡pum!, que vuelve del éxtasis, sabe que tiene un éxtasis, llegan unos hombres a la casa donde él estaba y lo mandan a llamar. Le dicen, mira, aquí hay unos hombres romanos, griegos, que quieren hablar contigo y que te están pidiendo que vayas a donde ellos están. Los judíos no se relacionaban con ese tipo de personas. Y ahí estaba, mira, Dios representando con animales inmundos a la gente que él consideraba inmundo. Y Dios le dice en la visión a Pedro, no llames inmundo a lo que yo limpié. Diciéndoles, mira, te voy a llevar a esa gente. Pero mira cómo se lo mostró. Dándole dirección a quien iba a dirigir el mensaje. ¿Viste cómo se lo muestra? Sí. Con animales. Dios pudiera simplemente haberle dicho, vienen unas personas a buscarte, no les digas que no, y ya. Pero se lo muestra así, para que en la mente de Pedro quedara fijado la profundidad del código. Y ese código de Pedro, hasta el sol de hoy, sigue vigente. Sigue vigente y lo está. Eso es lo tremendo del código, María Belén. Sigue vigente. Que nunca pasa, porque es un código. Él es vigente en el tiempo. Los códigos celestiales son eternos. Son eternos. Creo que llegamos al final. Señores, muchísimas gracias. Espero que esta clase, este programa que le estamos dando hoy, les sirva. Porque sé y entiendo que en muchas de sus congregaciones esto no se va a hablar. Pero nosotros estamos aquí para decirles a través del ministerio apostólico cómo son las cosas. Gracias, María Belén. Nos vemos.